La literatura forma parte de la cultura y obligatoriamente es uno de los vehículos para la consolidación de una cultura. Yo entiendo cultura como este conjunto de conocimientos y de herramientas que un pueblo va atesorando y que le permiten su desarrollo en las relaciones con la naturaleza, las relaciones en la sociedad, las relaciones con el universo mismo, ¿no? Me acuerdo que en una clase un profesor nos decía que en el paso del mono al hombre, toda esa diferencia que va marcando una distancia con el primate, eso equivale a la cultura, ¿no? Bueno, el caso de la cultura colombiana, como todos los pueblos latinoamericanos, ha sido una especie de sincretismo de diversas fuentes. Las principales, el tronco español, que aquí en Colombia ha sido privilegiado y muy cuidado, muy custodiado. El tronco indígena, que ha sido menospreciado y en cierta medida maltratado, y la gran influencia que para nosotros en el Caribe representa la cultura africana, pero la cultura africana adaptada y criollizada aquí en América. Entonces nuestra cultura tiene esos rasgos, es una cultura sincrética, hay un encuentro, un diálogo, y esto le da un carácter, bueno, complejo e interesante. Para el caso del Caribe, habría que considerar presencias fuertes. Si algo identifica al Caribe en general, pero también el Caribe colombiano, es la presencia africana, ¿no? Que le imprime ese sello que se pone de manifiesto sobre todo en la música o en la danza. Y ese espíritu festivo, parrandero, alegre que manifiesta el hombre del Caribe. Pero entre nosotros, por ejemplo, ha ido cobrando fuerza e incidiendo la presencia árabe, ¿no? Y tanto que en algunas zonas como Córdoba se piensa que alimentos como el kibbe son típicos de allá. Y también en la presencia de los chinos, de alguna manera van matizando una ciudad como Barranquilla. Bueno, entonces comentaba que la diversidad de componentes que integran la cultura colombiana, que es un fenómeno similar al de Latinoamérica, ha generado una especie de problema, que es el problema de la identidad cultural. ¿Quiénes somos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Cuál es nuestra singularidad? Y a esa pregunta ha intentado responder la literatura desde el siglo XIX. Para mí, la literatura hispanoamericana y colombiana empezaría en el siglo XIX. Sin embargo, lo que se produce en el país no es una literatura nacional, sino una literatura regional. Si uno mira, por ejemplo, lo que ocurre aquí en la costa, el primer narrador fue Juan José Nieto, publica una novela que se llama Ingermina, y es al mismo tiempo una especie de geografía y de historia sobre el pueblo de los Calamaríes, que es el pueblo donde hoy está Cartagena. No es una meditación nacional, es una meditación regional, y plantea pues la salida del mestizaje, el matrimonio de la bella indígena Ingermina con el hermano del conquistador para que se consolide la paz. Si tú ves después, aparece un escritor como Manuel María Madiedo, quien escribe una novela que se llama La Maldición, y en esa novela pone a hablar a los bogas del Magdalena, a los bogas del Monpós, del río Magdalena, y entonces eso tampoco es una literatura nacional, es una literatura de la región. Ellos se proponían escribir literatura nacional, pero en un país incomunicado, roto, quebrado por las guerras, lo único que tenía era el conocimiento de la región que habitaban. Entonces, esta pregunta por la identidad cultural yo creo que ha permeado toda nuestra tradición de la literatura. Tú lo vas a encontrar también en la poesía del Puerto López. El Puerto López, en una época en que, y esto va marcando una diferencia, por ejemplo, con lo que sería la literatura de los Andes, muy interesada en aparecer como europea, en parecerse a la española, en ser como muy intelectual,
Frente a eso encuentra la actitud irreverente del Tuerto López, que es la actitud de la mamadera de gallo de aquí de la costa, burlarse de todo, que está en sus libros de poemas titulados, ya los títulos son significativos, en tono menor, por el atajo, no esas ambiciones de ser el poeta no colombiano, sino un poeta que habla casi que en voz baja y que se va no por el camino central, por la vida real, sino por las márgenes. Bueno, este fenómeno de la literatura regional uno lo encuentra también en el que es el pilar de la narrativa moderna entre nosotros, que sería José Félix Mayor. La pregunta por la identidad cultural, la relación con el tema de los afrocolombianos, intenta responderla Manuel Zapata Olivella en varios de sus libros, y no solo ya él se impone como una meta mayor a nivel de toda América, Afroamérica, en el libro Changó, el Gran Putas, que es una reflexión sobre el negro en América. Sobre el grupo de Barranquilla, hay una teoría de Ángel Rama, según la cual ellos se proponen la edificación de una cultura regional, de una cultura nacional, pero a partir de la región, y es lo que hace 100 años en soledad, cuando se inventa García Márquez Macondo, que es una especie de síntesis tanto de la región como del país en última instancia. Pero García Márquez es de los escritores que tuvo el valor, en una literatura que intentaba seguir la línea central, la línea de Bogotá, afirmar, reafirmar lo que era el ambiente costeño. El tema de los árabes, por ejemplo, lo encuentras tú en la obra de Jorge García Usta, tiene un libro de poemas interesantísimo que se llama El Reino Errante, y revisa lo que ha sido la incorporación, que no ha sido no fácil, de los árabes que se vinieron a trabajar a Colombia y que han ido conformando dentro de la costa un filón importante dentro de la raja. Tiene un libro titulado Viento del Trópico, y ahí vas a encontrar que hay cuentos que ocurren en la Guajira, cuentos que ocurren en el río Magdalena, cuentos que ocurren en la Sierra Nevada. Sí, está prácticamente tratando de representar toda la región ahí en esos cuentos que tienen muchos elementos costumbristas, también realistas, y de protesta social. Un libro que se llama de Raymond Williams, sobre la novela colombiana, donde él se divide el país en 5 regiones, una de las cuales es la costa, y señala algunas características que son como muy creíbles, muy verosímiles. Por ejemplo, en la literatura andina, una tendencia que él ve como reiterada, que es la de la metaficción, que es una literatura que reflexiona sobre sí misma. En el caso de Antioquia, de los paisas, es una literatura muy costumbrista, muy apegado al elemento a la región. En la literatura del Caribe habría algunos rasgos que están ligados, bueno, a nuestro atraso en gran medida, una literatura muy oral. Pero si hay un elemento que identifica nuestro modo de ser, es la actitud humorística, y eso marca una diferencia. Tú con las obras de García Márquez te ríes, con Eduardo Caballero Calderón, nada, son obras patéticas. Esto sería la cultura popular. Es fundamental en la literatura del Caribe colombiano, mientras que en la literatura andina trata como de marcar una diferencia entre lo que es el letrado, el tipo culto, y lo popular. Aquí se integra, y eso es una de las grandes lecciones de García Márquez, cuando él dice que 100 años de soledad es un vallenato de 360 páginas, lo que está indicando es el respeto que tiene por las manifestaciones de la cultura popular, y por supuesto que no es 100 años de soledad un vallenato, eso lo trasciende, porque incorpora toda una sabiduría narrativa aprendida de los narradores norteamericanos y europeos, pero en la raíz, en el núcleo, está esa visión del mundo popular que se caracteriza también por la exageración, por la imaginación desbordada, degrada o irreverente frente a las autoridades, a todo lo que implique el ejercicio del poder. Esos elementos nutren la narrativa de Gabriel García Márquez. Del encuentro de culturas, ya lo conversábamos ahorita, está presente en la narrativa de Ramón Guillán Vaca, por ejemplo, desde Débora Cruel o Marihuana para Gary, y sobre todo la forma como la cultura europea, al llegar aquí a América y sobre todo al Caribe,
en cierta medida se degrada o se malinterpreta y entonces termina produciendo unos efectos en cierta medida cómicos. Eso lo hace, caemos en el ridículo a veces por aferrarnos demasiado a los modelos europeos que no encajan necesariamente en un contexto como el nuestro. Terminamos viendo unas situaciones que son lo mejor que puede hacer una raíz, O sea, de forma no encajan y entonces producen situaciones absurdas.